¿Qué harías si a 10.000 metros de altura todo empezara a fallar? Desde fallos de motor hasta trenes de aterrizaje atascados, estos pilotos se enfrentaron a lo impensable y lo dominaron. Hoy veremos los 20 aterrizajes de emergencia más impresionantes captados por cámara. Número 20. Vuelo 72 de Qantas. Los límites de la automatización. La automatización en la aviación ha hecho que volar sea más eficiente, pero también puede generar complicaciones cuando las cosas salen mal. Este fue el caso el 7 de octubre de 2008, cuando el vuelo 72 de Qantas, que viajaba del aeropuerto Changi de Singapur a Perth, Australia, experimentó una serie de problemas relacionados con sus sistemas automatizados. Durante la mayor parte del vuelo, el piloto automático de la aeronave funcionó como se esperaba. Sin embargo, a mitad del trayecto comenzó a fallar, proporcionando datos incorrectos que confundieron a los pilotos. Esto obligó a la tripulación a cambiar al control manual, pero esto no solucionó el problema. En cambio, la aeronave cabeceó bruscamente de forma inesperada, descendiendo en un ángulo alarmante de 8,4 grados en un caso. Posteriormente, el avión experimentó otra maniobra no comandada, acelerando a 2 gs mientras aún permanecía inclinado. Los movimientos erráticos causaron lesiones leves a 99 pasajeros y 8 tripulantes, mientras que 11 pasajeros y un tripulante sufrieron lesiones más graves. A pesar de estos desafíos, el piloto realizó con éxito un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto Learmonth de Australia Occidental, garantizando la seguridad de todos a bordo. Este incidente subraya la importancia de la supervisión humana en la aviación, incluso en una era de tecnología automatizada altamente avanzada. Si te están gustando estos datos curiosos, suscríbete en este momento para no perderte ningún video nuevo. Número 19. El vuelo 6 de Pan Am. Planteó el riesgo de los vuelos de larga distancia en la década de 1950. Los vuelos de larga distancia alrededor del mundo se estaban volviendo cada vez más populares. Sin embargo, los largos tiempos de viaje presentaban riesgos únicos, como lo demostró Pan American Airlines. El 16 de octubre de 1956, durante un vuelo entre Honolulu y San Francisco, 2 de los 4 motores de su avión fallaron inesperadamente. Sin potencia en los motores y sin posibilidad de regresar a ninguno de los 2 aeropuertos, el capitán Richard Ogg se enfrentó a una decisión crucial: intentar un amerizaje o enfrentarse a un resultado peor. El cercano USCGC Pontchartrain, un buque meteorológico estacionado en el Pacífico, ofreció cierta esperanza. Ogg tomó la calculada decisión de aterrizar lo más cerca posible del buque para maximizar las posibilidades de rescate. Tras dar vueltas alrededor del barco para quemar combustible y asegurar un descenso seguro, se alineó cuidadosamente para el aterrizaje. Desafortunadamente, durante la aproximación final, el avión giró 180 grados y perdió la cola en el impacto. A pesar de esto, la rapidez de reacción de Ogg y su calma bajo presión garantizaron que los 44 pasajeros sobrevivieran a la dura prueba. Por su valentía y habilidad, Ogg fue galardonado con el Premio a la Aeronáutica Civil. La historia de este aterrizaje de emergencia sigue siendo un testimonio de los extraordinarios desafíos y las acciones heroicas que pueden surgir en la aviación. Número 18. El planeador de Gimli. Cuando sucede lo impensable. El 23 de julio de 1983, el vuelo 143 de Air Canada enfrentó una emergencia sin precedentes entre Montreal y Edmonton. El Boeing 767 se quedó sin combustible, un evento inaudito para una aeronave de tal tamaño. Los pilotos, el capitán Robert Pearson y el primer oficial Maurice Quintal, no estaban entrenados para tal situación, ya que nadie había anticipado jamás una escasez de combustible en un avión de este tamaño. Sin embargo, Pearson, un hábil piloto de planeador, se adaptó rápidamente y utilizó su experiencia en planeo para controlar el descenso de la aeronave. La tripulación mantuvo la calma y condujo el avión hasta una antigua base de la Real Fuerza Aérea Canadiense en Gimli, Manitoba, ahora una pista de carreras de aceleración. Para su sorpresa,
Había espectadores observando la carrera mientras el avión se acercaba. A pesar de la inesperada distracción, Pearson realizó un aterrizaje seguro, convirtiendo lo que podría haber sido una catástrofe en uno de los aterrizajes de emergencia más notables de la aviación. Tras investigar, se descubrió que un error de conversión en las mediciones de combustible entre unidades imperiales y métricas provocó un error de cálculo, dejando al avión con mucho menos combustible del necesario. Este desafortunado error humano se convirtió en un extraordinario ejemplo de habilidad y calma bajo presión. Número 17. Avión privado. Realiza un aterrizaje de emergencia en un río. Una noche, una aeronave monomotor se vio en una situación desesperada y finalmente se estrelló en el río Susquehanna mientras volaba del estado de Nueva York al Aeropuerto Internacional de Harrisburg. La causa del accidente sigue sin estar clara, pero el motor aparentemente falló inesperadamente, dejando al avión en caída libre. El accidente tuvo lugar a unos 3 kilómetros de Three Mile Island, en una zona rural entre Middletown y Royalton. Los equipos de rescate se desplegaron de inmediato, pero la principal preocupación era recuperar la aeronave del río. Afortunadamente, ambos pasajeros sobrevivieron. Las 2 personas a bordo del Piper PA-46 lograron salir del avión y permanecer de pie sobre una de las alas mientras esperaban ayuda. A pesar del accidente, ambos pasajeros solo sufrieron heridas leves, un golpe de suerte en una situación tan potencialmente mortal. El incidente les dejó una profunda apreciación por la vida, tras haber escapado por poco de un desenlace mucho peor. Si bien la causa exacta de la falla del motor sigue siendo un misterio, la historia destaca la naturaleza impredecible de la aviación y la resiliencia de quienes sobreviven a situaciones tan difíciles. Número 16. Una práctica de paracaidismo da un giro inesperado. El 29 de julio de 2022, un vuelo rutinario de entrenamiento de paracaidismo se tornó trágico cuando el copiloto, identificado solo como Crook, se encontró en una situación imposible. El avión, que participaba en un ejercicio de práctica, sufrió daños importantes durante un intento de aterrizaje forzoso. El copiloto aspiraba a obtener su certificación como piloto jefe cuando algo salió mal. El tren de aterrizaje derecho y el fuselaje de la aeronave sufrieron graves daños durante el intento de aterrizaje. Mientras el avión permanecía en el aire, los daños obligaron a la tripulación a desviarse a otro lugar. Con la situación empeorando, el piloto jefe tomó el control. Pero el estrés fue demasiado para Crooks. Después de que el avión aterrizara, y aún conmocionado por el incidente, Crooks sorprendentemente salió del avión por la parte trasera. Trágicamente, saltó de la aeronave, poniéndose a prueba. El avión se salió de la pista hacia un campo, pero el piloto mantuvo la compostura suficiente para detenerlo de forma segura. A pesar del trágico desenlace, el piloto sobrevivió al desgarrador suceso. Aunque fue una situación increíblemente difícil y emotiva para todos los involucrados, este incidente sirve como un duro recordatorio de las presiones y los peligros que los pilotos pueden enfrentar en circunstancias extremas. Número 15. Aterrizaje de emergencia en una autopista de Carolina del Norte. Imagine ser un piloto recién licenciado y tener que realizar un aterrizaje de emergencia de alto riesgo en una autopista concurrida. Esta fue la desalentadora realidad para Vincent Fraser, quien enfrentó tal desafío el 4 de julio de 2022 en Carolina del Norte. Con menos de 100 horas de experiencia de vuelo, Vincent se encontró volando sobre una autopista concurrida cuando su avioneta perdió potencia inesperadamente. Sin otra opción, tuvo que aterrizar en una carretera transitada, rodeado de coches. Afortunadamente, una cámara GoPro instalada por la oficina del sheriff del condado de Swain capturó todo el suplicio, ofreciendo una vista única de los tensos momentos. Vincent maniobró hábilmente la aeronave, evitando por poco cables eléctricos y vehículos antes de aterrizar con éxito en la carretera. Luego logró guiar el avión fuera de la autopista hacia una calle más tranquila. A pesar de la situación angustiosa, Vincent salió ileso, para gran alivio de todos los involucrados. El sheriff Curtis Cochran elogió la impresionante habilidad de aterrizaje de Vincent, considerando las circunstancias.
Originario de Florida y exmilitar, Vincent había obtenido su licencia de piloto apenas el año anterior. Su supervivencia y rapidez de reacción durante una situación tan abrumadora dejaron una huella imborrable en todos los que la presenciaron. Número 14. El avión se incendió en el aeropuerto de Miami en 2022. Un vuelo de Red Air procedente de la República Dominicana se enfrentó a una emergencia aterradora. Al aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Miami, el tren de aterrizaje delantero del avión funcionó mal, provocando que se desintegrara al impactar con la pista. Esta falla provocó un incendio que se propagó rápidamente, agravando aún más la situación. Afortunadamente, los servicios de emergencia llegaron al lugar en cuestión de segundos, extinguiendo las llamas y evacuando a los 126 pasajeros y tripulantes. A pesar del incendio y el peligro potencial, nadie falleció en el incidente. Solo 3 personas requirieron atención médica y recibieron tratamiento por heridas leves. El resto de los pasajeros fueron trasladados sanos y salvos a la terminal. La causa del incendio se atribuyó al colapso del tren de aterrizaje, una falla que provocó un derrame de combustible. Este incidente fue un duro recordatorio de los riesgos potenciales que implica viajar en avión, pero también puso de relieve la importancia de una respuesta rápida ante emergencias para quienes estaban a bordo. Presenciar un avión en llamas debió ser una experiencia aterradora, que sin duda dejó una huella imborrable en su percepción de los viajes aéreos. Número 13. Aterrizaje de emergencia en Polonia. En 2011, el capitán Tadeusz Rona demostró una compostura extraordinaria en una situación de riesgo vital al aterrizar con éxito un Boeing 767 en el Aeropuerto Internacional Federico Chopin de Varsovia. El avión, con 231 personas a bordo, tuvo un problema crítico. El tren de aterrizaje no se desplegó. A pesar de no tener una solución inmediata, el capitán Rona mantuvo la calma. Creía que cualquier piloto podría haber gestionado la situación como él, pero sus acciones se recuerdan como una demostración de excepcional habilidad bajo presión. El avión sobrevoló el aeropuerto durante más de 1 hora, lo que permitió a la tripulación en tierra analizar y resolver el problema. Durante todo el trayecto, los pasajeros fueron plenamente conscientes de la gravedad de la situación, lo que, comprensiblemente, generó un ambiente tenso. Cuando el avión finalmente aterrizó, se elevaron columnas de humo desde la zona del tren de aterrizaje. Se implementaron rápidamente los procedimientos de emergencia y los pasajeros fueron evacuados lo antes posible. Angélica Borowska, testigo del incidente, describió el cambio emocional a bordo. Al principio, el miedo y el llanto invadieron la cabina. Sin embargo, después de que el avión aterrizó sin problemas, el alivio y la alegría reemplazaron la ansiedad. Las investigaciones posteriores revelaron que una falla en el sistema hidráulico central de la aeronave fue la causa del mal funcionamiento del tren de aterrizaje. A pesar de haber volado este avión en numerosas ocasiones, el capitán Rona quedó desconcertado por el fallo, pero su sereno desempeño salvó vidas ese día. Número 12. Aterrizaje de emergencia. En 2021, un helicóptero realizó un aterrizaje de emergencia en medio del denso tráfico urbano. Un suceso dramático tuvo lugar en Bucarest, Rumania, cuando un helicóptero Black Hawk del Ejército de los Estados Unidos realizó un aterrizaje de emergencia en medio del denso tráfico urbano. El helicóptero, que formaba parte de una formación que practicaba para un evento militar, tuvo que aterrizar inesperadamente en la plaza Charles de Gaulle. Durante el aterrizaje, el helicóptero colisionó con 2 farolas, una de las cuales impactó contra un vehículo cercano. Si bien el incidente llamó la atención de peatones y conductores, nadie resultó herido gracias a la rápida reacción y la habilidad de la tripulación del helicóptero. El equipo de Relaciones Públicas del Ejército de los Estados Unidos para Europa y África aseguró al público que el aterrizaje fue preventivo. Atribuyeron el éxito a la experimentada tripulación y a la oportuna asistencia de la policía rumana. Se inició una investigación conjunta rumano-estadounidense para determinar la causa del aterrizaje de emergencia. Dada la inusual naturaleza del evento, las imágenes compartidas en línea mostraron al helicóptero sobrevolando la bulliciosa plaza antes de descender.
La imagen de los rotores rozando las farolas intensificó la situación. La calma de la tripulación y la seguridad del público fueron notables, pero lo inesperado del aterrizaje podría haber generado dudas sobre la fiabilidad de las operaciones aéreas en zonas urbanas concurridas. Número 11. Una lección de supervisión. El 19 de agosto de 2022 se produjo un incidente cómico pero alarmante cuando Remy Collin, un hombre de Florida, experimentó una falla de motor mientras pilotaba un Cessna 182 de 1956. Collin estaba realizando mantenimiento rutinario en la aeronave cuando el motor se apagó inesperadamente en pleno vuelo. Ante la rápida evolución de la emergencia, decidió aterrizar el avión, pero no en una zona aislada. En su lugar, se dirigió hacia una carretera aparentemente despejada. Desafortunadamente, Collin no revisó correctamente el indicador de combustible, un error simple pero crítico que provocó que el motor se quedara sin combustible. Incapaz de llegar a un aeropuerto, se dirigió a una calle vacía, pero terminó aterrizando en el jardín delantero de una casa, donde el avión dañó parte de la cerca y 2 palmeras. Aunque Collin sobrevivió al accidente y nadie más resultó herido, el incidente rápidamente se convirtió en un fenómeno local. Número 10. Los incidentes del Cessna 172. Lecciones de seguridad. 2 eventos significativos relacionados con aeronaves. Cessna 172 sirven como duros recordatorios de la importancia de la seguridad en la aviación. En 2020, un piloto novato en Toronto realizó su primer vuelo en solitario en un Cessna 170M. El piloto que volaba la aeronave, propiedad de Canadian Flyers International, cometió un error crítico al intentar aterrizar, calculando mal la velocidad y el control de la aeronave. Aceleró accidentalmente, se salió de la pista y se estrelló contra un hangar. Aunque el estudiante piloto salió ileso, la aeronave quedó destruida y el hangar sufrió daños considerables. El accidente puso de manifiesto los riesgos de volar sin la experiencia adecuada, especialmente al gestionar situaciones complejas. El segundo incidente ocurrió en 2022 en Miami, cuando otro Cessna 172 perdió potencia mientras volaba por la ruta A1A. El piloto se vio obligado a aterrizar la aeronave en el puente Haulover Inlet. Durante el aterrizaje de emergencia, la aeronave colisionó con un automóvil, hiriendo a 5 personas. Trágicamente, uno de los pasajeros del automóvil falleció, mientras que otros, incluyendo 3 personas a bordo, resultaron heridos. Este suceso subrayó la imprevisibilidad de las fallas mecánicas y las consecuencias que pueden surgir cuando las cosas salen mal. Número 9. Aterrizaje de emergencia por un embrague atascado. A finales de 2022, tuvo lugar en el aeródromo de Aldinga, cerca de Adelaida, cuando un piloto de un Beech E-55 Baron se enfrentó a un problema mecánico poco común, un embrague de aterrizaje atascado. Al no poder desplegar las ruedas de aterrizaje, el piloto se vio obligado a realizar un aterrizaje complicado sin el tren de aterrizaje estándar. Antes de intentarlo, pasó casi 2 horas sobrevolando el aeródromo para quemar el exceso de combustible y minimizar el riesgo de incendio. Se notificó a las autoridades y los vehículos de emergencia, incluyendo camiones de bomberos y policía, se movilizaron rápidamente al lugar. La tensión era palpable mientras el avión volaba en círculos, pero el piloto mantuvo la concentración mientras descendía para aterrizar. El tren de aterrizaje de la aeronave permaneció bloqueado y el piloto realizó hábilmente un aterrizaje deslizándose sobre la grava. El estremecedor sonido del cuerpo del avión rozando contra la pista aumentó la tensión de los espectadores. La residente local Daphne Penn-Gilly, quien había estado monitoreando la situación, observó cómo el avión completaba varios sobrevuelos antes de que el piloto realizara el descenso final. Aunque el aterrizaje no fue impecable, la calma del piloto garantizó un resultado seguro y salió ileso. Sus acciones, si bien no exentas de riesgos, demostraron una increíble habilidad y serenidad bajo presión, y su decisión de manejar la situación con tanta precisión evitó un posible desastre. Número 8. Vuelo 243 de Aloha Airlines. Un vuelo para recordar. Imagine volar de Hilo a Honolulu con el idílico paisaje de Hawái a sus pies,
pero sin experimentar un viaje tranquilo. El 28 de abril de 1988, el vuelo 243 de Aloha Airlines se enfrentó a una situación aterradora cuando se produjo una falla estructural crítica en pleno vuelo. El avión Boeing había estado en servicio durante más de 89 despegues y aterrizajes, más del doble de su vida útil, y había acumulado más de 35 horas de vuelo. El ambiente húmedo y salino de Hawái había afectado gravemente a la aeronave. Aunque nadie se había dado cuenta durante las comprobaciones rutinarias previas al vuelo, una pequeña sección del techo cedió repentinamente, provocando una descompresión explosiva y desprendiendo gran parte del fuselaje. El caos se desató en la cabina cuando el piloto actuó con rapidez y se desvió hacia el aeródromo más cercano en Maui. A pesar de los graves daños, la tripulación logró un aterrizaje de emergencia exitoso. Trágicamente, la azafata Clarabelle Lansingland perdió la vida al ser aplastada por la rotura del techo. Sin embargo, el resto de los pasajeros y la tripulación sobrevivieron a la terrible experiencia. El incidente conmocionó a la industria aeronáutica, impulsando importantes reformas de seguridad y mejoras en las inspecciones de aeronaves. Número 7. Vuelo 1380 de Southwest Airlines. Una falla de motor potencialmente mortal. El 17 de abril de 2018, el vuelo 1380 de Southwest Airlines volaba de Nueva York a Dallas cuando ocurrió el desastre. Poco después del despegue, se produjo una falla catastrófica del motor, que hizo que fragmentos de la carcasa del motor volaran por el ala y el fuselaje. La falla también provocó la rotura de una ventana, despresurizando rápidamente la cabina. Trágicamente, durante el pánico que siguió, un pasajero fue parcialmente expulsado del avión y perdió la vida. Otros 8 sufrieron heridas leves. Pero la verdadera heroicidad provino de los pilotos, quienes mantuvieron la calma bajo presión y maniobraron la aeronave con destreza. A pesar de las terribles circunstancias, los pilotos guiaron con pericia el avión hasta un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de Filadelfia, salvando la vida de todos a bordo. Este dramático suceso demostró la importancia de la capacitación, la preparación y la rápida toma de decisiones de los pilotos en situaciones de emergencia. También subrayó la importancia crucial del mantenimiento exhaustivo de las aeronaves y los estrictos protocolos de seguridad que las aerolíneas deben seguir para prevenir eventos tan devastadores. Número 6. El vuelo 38 de British Airways. Causó un desastre por congelación de combustible. El vuelo 38 de British Airways de Pekín a Londres debería haber transcurrido sin incidentes, pero un problema inusual surgió justo antes del aterrizaje. El avión ya había recorrido casi 8.100 kilómetros y todo parecía estar bien a medida que se acercaba a su destino. Sin embargo, durante el largo vuelo, la tripulación vigiló de cerca la temperatura del combustible para evitar que se congelara, especialmente al acercarse a la peligrosa marca de menos 40 grados. Sin embargo, a pesar de estas precauciones, parte del agua del combustible se congeló a una temperatura ligeramente superior, bloqueando el flujo de combustible. Mientras la aeronave se preparaba para aterrizar, el combustible congelado impidió el flujo de combustible a los motores, provocando una pérdida de potencia. El piloto, bajo presión, decidió rápidamente planear hacia la pista. Sin embargo, el avión tocó tierra justo antes de la pista, lo que provocó un aterrizaje forzoso. Milagrosamente, todos a bordo sobrevivieron, aunque 47 pasajeros resultaron heridos, uno de ellos de gravedad. Número 5. Airbus A320 Lufthansa. En 2008, una severa tormenta invernal azotó Europa Central, poniendo a prueba la destreza de los pilotos y pasajeros a bordo de un Airbus A320 de Lufthansa. Al aproximarse el avión a Hamburgo, la tripulación se enfrentó al arduo reto de aterrizar con ráfagas de viento de 90 km por hora. Los vientos cruzados agravaron aún más la situación, ya que el avión se vio obligado a luchar contra las inclemencias del tiempo. Durante el primer intento de aterrizaje, los fuertes vientos hicieron que el avión derrapara sin control por la pista, obligando al piloto a abortar el aterrizaje y a intentarlo de nuevo. Para los pasajeros,
Esta experiencia fue una experiencia estresante. El avión fue sacudido por la cizalladura del viento y el ala izquierda fue arrastrada peligrosamente hacia el suelo al acercarse a la pista. Muchos pasajeros estaban visiblemente conmocionados, algunos temiendo lo peor. Pero tras un tenso segundo intento, el piloto recuperó el control de la aeronave con destreza y aterrizó con éxito. La serenidad y la destreza de la tripulación bajo presión convirtieron lo que podría haber sido una catástrofe en un resultado seguro. Número 4. Vuelo de JetBlue. Una pesadilla con el tren de aterrizaje delantero. El vuelo 292 de JetBlue experimentó una situación tensa y potencialmente desastrosa el 25 de septiembre de 2005, cuando surgió un grave problema con el tren de aterrizaje delantero. Poco después del despegue del aeropuerto de Burbank, en California, la tripulación notó una advertencia que indicaba que el tren de aterrizaje delantero estaba atascado en un ángulo de 90 grados y no se retraía. Sin otra opción que regresar al Aeropuerto Internacional de Los Ángeles para un aterrizaje de emergencia, la tripulación se preparó para lo que podría ser una situación peligrosa. El avión, un Airbus A320 de 3 años de antigüedad, llevaba 140 pasajeros y 6 tripulantes a bordo. Los pilotos realizaron una serie de maniobras para quemar el exceso de combustible antes de intentar el aterrizaje, reduciendo el riesgo de incendio en caso de un aterrizaje brusco. Al acercarse la aeronave a la pista, la tripulación se enfrentó a la aterradora posibilidad de aterrizar con un tren de aterrizaje defectuoso. Afortunadamente, gracias a la cuidadosa toma de decisiones del piloto y a la respuesta de emergencia del aeropuerto, el avión aterrizó sin problemas, aunque los neumáticos del tren de Morro estaban desinflados y rotos. Una investigación posterior reveló que una pieza crítica del mecanismo del tren de Morro, las orejetas antirrotación, había fallado. Este incidente puso de relieve la importancia de las revisiones periódicas de mantenimiento. Número 3. El milagro en el río Hudson. Una prueba de habilidad y nervios. El 15 de enero de 2009, el vuelo 1549 de US Airways se convirtió en uno de los aterrizajes de emergencia más comentados de la historia de la aviación. Lo que debería haber sido un vuelo sencillo de Nueva York a Charlotte dio un giro aterrador poco después de despegar del aeropuerto LaGuardia. El avión, un Airbus A320, colisionó con una bandada de gansos, dañando gravemente ambos motores. Los pilotos, el capitán Chesley Sully Sullenberger y el primer oficial Jeffrey Skiles, se encontraron ante una situación de vida o muerte. Con los motores apagados y poca potencia, regresar a LaGuardia ya no era una opción. Sully tomó la audaz decisión de intentar un amerizaje en el río Hudson. A pesar de las dificultades, logró aterrizar el avión en la superficie del río. Milagrosamente, las 155 personas a bordo sobrevivieron y solo se reportaron algunas lesiones. El incidente captó la atención mundial e inspiró la película Sully, basada en esta increíble muestra de heroísmo y rapidez mental. Posteriormente, la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte elogió la decisión de Sully, confirmando que era la mejor opción dadas las circunstancias. Este aterrizaje de emergencia es un excelente ejemplo de cómo la pericia de un piloto y la calma bajo presión pueden convertir un desastre en una historia de supervivencia. Número 2. El accidente aéreo en Hawái. Reflexión rápida ante el desastre. En 2014, un trágico accidente en el que se vio envuelto un Cessna Grand Caravan en Hawái puso de relieve la naturaleza impredecible de volar en aeronaves pequeñas. El avión se dirigía de Molokai a Honolulu con 9 pasajeros a bordo. Durante el ascenso, la aeronave experimentó repentinamente un fuerte estruendo y detuvo su ascenso, dejando a los pilotos con poco tiempo para actuar. Ante la situación desesperada, los pilotos lograron maniobrar hábilmente la aeronave, realizando un amerizaje controlado. Al aterrizar el avión, la cabina comenzó a llenarse de agua, llegando a los tobillos de los pasajeros. A pesar de la subida del agua, los pasajeros mantuvieron la calma al salir del avión. Una persona logró nadar hasta la orilla, mientras el resto esperaba el rescate de la Guardia Costera estadounidense. Número 1. El Airbus.
A380 aterriza en medio de una tormenta, una notable demostración de habilidad. Imagine despertar en una tormenta que le obliga a pilotar una aeronave gigante con vientos feroces y lluvias torrenciales. Para un piloto excepcional en 2022, esto se hizo realidad al tomar el mando de un Airbus A380 durante la poderosa tormenta Eunice. La tormenta causó estragos en todo el Reino Unido, incluyendo el aeropuerto de Londres Gatwick, que enfrentó condiciones climáticas extremas. Aunque la mayoría de los vuelos se retrasaron, redirigieron o cancelaron, este valiente piloto de Emirates se mantuvo firme. El clima era severo, con ráfagas de viento de hasta 196 kilómetros por hora, y todas las aeronaves estuvieron en espera durante casi 40 minutos. Sin embargo, tras esperar pacientemente en la zona de espera a las afueras de Brighton, el piloto recibió luz verde para aterrizar. Mientras otros aviones luchaban por mantenerse en las peligrosas condiciones, la tripulación del Airbus A380 demostró una paciencia y una destreza extraordinarias. El aterrizaje exitoso del avión, a pesar de la implacable tormenta, dejó a todos a bordo asombrados, incluso a quienes observaban desde tierra. La experiencia de navegar con un clima tan turbulento demostró la habilidad y la calma del piloto, convirtiéndolo en uno de los aterrizajes más impresionantes de ese año. Nos vemos en el próximo video.